Bienvenidos a la ponencia Prevención de la sobrecarga de cuidadores informales de pacientes oncológicos, enmarcada dentro del 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por CEPAC. En esta jornada hablaremos sobre el autocuidado de los acompañantes de los pacientes con cáncer. Contamos para ello con doña Pastora Sanz Morejón, psicóloga sanitaria especializada en psico-oncología y cuidados paliativos en AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfomas, Mielomas y Leucemias. Aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. Me gustaría hoy estar ahí, estoy aquí hoy para presentaros esta ponencia sobre los cuidados del cuidador o cómo el cuidador debe cuidarse para poder cuidar bien, ¿no? Este juego de palabras. Ante todo, a mí me gustaría comenzar haciendo una introducción sobre qué supone la irrupción de una enfermedad oncológica en la vida familiar y en la vida del paciente oncológico, ¿no? En la sociedad actual nos encontramos desde hace unas décadas con un incremento del número de diagnósticos que se realizan cada año de enfermedades oncológicas, debido a diferentes factores como son pues, los avances médicos o la exposición a factores de riesgo como el tabaco o el alcohol, debido también al envejecimiento de la población y al estilo de vida sedentario. Y por otro lado, también en las últimas décadas se observa una reducción de la mortalidad asociada al cáncer. También gracias a esos avances médicos que permiten un diagnóstico precoz y esas campañas como por ejemplo las del cáncer de colon para detectar de forma temprana las posibles enfermedades oncológicas que puedan aparecer. Todo esto nos deja una situación en que se tiende a una cronificación de estas enfermedades oncológicas, lo que supone que cada vez más familias van a tener a alguien cercano durante más tiempo con una enfermedad de cáncer o hematológica que deben hacer frente y a la que deben adaptarse. Cuando el cáncer llega a la vida de una persona, esto no afecta solo al propio paciente que se tiene que someter a los tratamientos, que supone un punto de inflexión para su vida y una modificación en múltiples esferas, sino que también afecta a sus seres queridos y a su entorno más cercano. Dependiendo de la etapa y del momento del proceso oncológico, van a surgir nuevas necesidades, nuevos cambios a los que se debe hacer frente. Y surgen también así nuevas necesidades derivadas de los síntomas físicos de la propia enfermedad, de los tratamientos y los efectos secundarios derivados de ellos también, nuevas necesidades debido a esos cambios de roles familiares y esos cambios laborales y económicos, nuevas necesidades asociadas a la incertidumbre a la que deben someterse y la situación en la que están. Y se produce asimismo también una alteración de la calidad de vida de estos pacientes y que en algunas ocasiones surgen también problemas emocionales de tipo ansioso, de tipo depresivo, incluso encontrándose por ejemplo, el más frecuente es el trastorno adaptativo mixto, ¿no? El bienestar emocional y psicológico del paciente oncológico, digamos que se ve de alguna forma afectado por todos estos cambios que supone un diagnóstico de enfermedad oncológica. Los cuidados en estas situaciones, la gran parte, son proporcionados por el núcleo familiar que conforman los cuidados informales y que recaen sobre la figura del cuidador informal, que ahora hablaremos sobre quién asume este rol de cuidador informal en cáncer. Así, tanto la familia, el paciente como el equipo sanitario constituyen una triada terapéutica que deben estar en continuo
digamos, en continua relación para hacer frente conjuntamente a la enfermedad. Pero, ¿qué son los cuidados informales en cáncer? Bueno, los cuidados informales en cáncer son aquellas tareas que realiza una persona del círculo cercano para atender las necesidades físicas, instrumentales, afectivas y sociales que tiene en este caso el paciente oncológico o una persona con una enfermedad crónica y con cierto grado de dependencia. Son tareas que se realizan sobre todo en el ámbito doméstico, por lo que la persona que la realiza no recibe retribución económica alguna y que en muchos casos todas estas tareas requieren una gran cantidad de tiempo, de energía, de esfuerzo y de complejidad cognitiva y física también, para las que a veces el cuidador puede no estar totalmente preparado. Si bien en las tareas de cuidado pueden participar más de una persona de un núcleo familiar o del ámbito cercano, estas tareas de cuidado sobre todo recaen sobre una única persona cuyo perfil son en el 80% de los casos mujeres de entre 45 y 65 años que mantienen un parentesco directo con la persona enferma, ya sea su cónyuge, hija o hermana, ¿no? Y aunque hay veces que tienen a otras personas que también colaboran, en muchos casos son ellas las que asumen la mayoría o todas las tareas de cuidado a su familiar, incluso hay veces que rechazan la ayuda externa y digamos que tienden a ocultar sus propias necesidades para enfocarse a la persona. Entonces, si bien pueden surgir esos sentimientos de satisfacción y de utilidad debido a estas tareas, también es verdad que es bastante probable que exista una fuerte amenaza al bienestar físico y emocional de la persona que asume este rol de cuidador informal o cuidador primario, que también ve como a nivel psicológico, su bienestar psicológico puede verse afectado con síntomas de estrés y ansiedad, como veremos ahora posteriormente. Como hemos comentado, ellos también tienen que hacer una modificación de su proyecto vital para satisfacer las necesidades de la persona querida. En todas las esferas, por lo menos a corto plazo, se suelen encontrar cambios, ¿no? Se producen cambios en las relaciones familiares, se produce una alteración de la dinámica familiar debido a la enfermedad oncológica. Se da una inversión de roles, ¿no? Se encuentra también menor tiempo de dedicación a otros miembros de la familia y también pueden surgir conflictos familiares por cómo cuidar a la persona o incluso por la ausencia de reconocimiento de los otros miembros de la familia hacia el cuidador principal. A nivel del trabajo y de la economía también existen cambios. Las tareas de cuidado requieren tanto tiempo que a veces las personas que se encuentran en edad laboral, recordemos esa franja de entre 45 y 65 años, la más frecuente, que se encuentren en edad laboral, por lo tanto, para satisfacer estos cuidados, para dedicar tiempo, tienen que reducir o abandonar su jornada laboral, incluso utilizar los días de descanso y los momentos de vacaciones para atender a la persona, al ser querido. Y lo que puede surgir también dificultades económicas, también asociados a los costes de los tratamientos y los costes derivados del proceso de enfermedad. Por otra parte, es entendible también que disminuya el tiempo de dedicación personal, lo que tiene una relación bastante estrecha con el bienestar emocional de los cuidadores, aumentando de esta forma su sensación de aislamiento y la presencia de sentimientos de culpa cuando se dedican tiempo para ellos mismos, ¿no? Y sobre todo esta culpa
vemos que aumenta cuando así lo hace también la dependencia del ser querido, ¿no? A más dependencia, más culpa por tomarse esos momentos para sí mismo, para desconectar y para dedicarse tiempo personal. Como veremos, el aislamiento, además ahora en época de pandemia, en una situación tan especial, digamos que es uno de los factores que más se ha visto afectado, puesto que las relaciones sociales, las visitas de los familiares se han reducido para proteger a la persona que tiene la enfermedad oncológica, provocándose así también una repercusión, ¿no? A nivel de mayor aislamiento de la persona enferma y también de sus cuidadores, ¿no? Digamos que es uno de los ámbitos que más se ha visto afectados por la situación de pandemia. Todos estos cambios también se reflejan en la salud física de los cuidadores. Se ve que tienen mayor probabilidad de sufrir otras enfermedades ellos mismos, porque además disminuyen la atención hacia sus propias necesidades, van menos al médico, descansan menos, por lo tanto esto está asociado a que aparezcan pues cansancio, fatiga, dolores de cabeza, problemas gástricos, mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y de hipertensión. Y todo esto afecta a nivel físico debido a las tareas del cuidado. Y también a nivel psicológico, que es el ámbito que quizá pues a mí desde la parte de la psicología es la que más nos interesa. La situación de cuidados prolongados hace que aumente esa preocupación constante, ese sentimiento de miedo en el cuidador y de sensación de pérdida de control, de pérdida de autonomía, frustración, irritabilidad, esos pensamientos de culpa que hablábamos antes, e incluso esa desvalorización hacia uno mismo, hacia lo que uno realiza. Son algunos de los aspectos que se observa que pueden verse afectados en los cuidadores debido al hecho de cuidar a otra persona, ¿no? Y además todos estos aspectos se ven que influyen en mayor medida cuando la persona se siente que no tiene apoyo social o cuando está insatisfecha con las relaciones interpersonales que tiene. Entonces es entendible también que surjan sentimientos y sensaciones de ansiedad, una sintomatología ansiosa, una sintomatología depresiva que en el 40% de los casos requiera una atención profesional y también una sensación de sobrecarga, que ahora hablaremos posteriormente, ¿no? Estos tres aspectos, la ansiedad, la depresión y la sobrecarga, son algunos de los problemas emocionales que más se ven en cuidadores informales de pacientes oncológicos. ¿Por qué es importante cuidar entonces a los cuidadores? Porque es importante prestar atención a qué es lo que le pasa a los cuidadores cuando se ve afectada su salud psicológica, su salud física. Pues porque el estado físico y psicológico del cuidador y el ajuste, la forma de adaptarse a la nueva situación, todo esto va a influir en una forma directa en el bienestar del propio paciente y en cómo el paciente se adapta a la situación también de enfermedad. Además, también esto afecta a la calidad de los cuidados que se realizan, incluso a tareas tan sencillas como el manejo, bueno, tan sencillas o tan difíciles en algunos casos, pero tan rutinarias como el manejo de la medicación, se ve influido, por ejemplo, por los estados mentales negativos de los cuidadores. Entonces, mientras mejor estén los cuidadores físicamente y emocionalmente, mejor será también el bienestar emocional del propio paciente y mejor el propio paciente se va a adaptar a la situación de enfermedad oncológica familiar, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los síntomas depresivos, hay alguna serie de variables que sabemos que influyen, ¿no? A la hora de que surjan esta sintomatología depresiva, como son la edad del cuidador, la relación que tenga con el paciente, el tipo de cáncer que se tenga o el tiempo y la duración de los cuidados, tanto el tiempo que se dedique como cuánto tiempo lleva esta situación en la familia. Y hay otros factores que sí que son modificables y son sobre los que podemos incidir,
como son la falta de sueño, el cansancio o la disminución de actividades gratificantes, de actividades de ocio, que está asociado a esa sensación de aislamiento y que además aumenta, o sea, y además la sensación de sobrecarga, que ahora explicaremos qué es, aumentan también la sintomatología depresiva, ¿no? Y afecta al bienestar emocional del cuidador. Además, las bajas prácticas en tareas de autocuidado, como son las que podéis ver ahí, la actividad física, el crecimiento espiritual, la alimentación, las relaciones interpersonales, el manejo del estrés o el cuidado de la propia salud, también está asociada a una mayor sintomatología de ansiedad, depresión y a una peor calidad de vida. Pero, bueno, hablamos sobre la sobrecarga, ¿no? ¿Qué significa tener sobrecarga o el síndrome del cuidador? O el síndrome de agotamiento, que es como también se conoce. Pues cuando la enfermedad oncológica, que es una situación de estrés continuado, ¿no? En muchas situaciones, cuando una persona se ve en una situación de estrés continuado, para las que quizás se ve desprovista de estrategias de afrontamiento que le sean eficaces y que quizás no tienen esas habilidades de solución de problemas de forma adaptativa, puede darse esta situación de sobrecarga que consiste en un agotamiento físico y emocional del cuidador, que conlleva una despersonalización en el trato, es decir, en una automatización, ¿no? Ya se pierde esa cercanía y que además esto afecta también a la calidad de los cuidados que se realizan, siendo también un predictor de problemas de ansiedad y de depresión. Podemos distinguir dos tipos de sobrecarga. Una, la sobrecarga objetiva, que es aquella derivada de las propias tareas que se realizan, por ejemplo, las tareas de higiene, de visitas médicas, de ir a la farmacia, de medicación, las tareas pues, de alimentación en algunos casos. Y después, por otra parte, la sobrecarga subjetiva, que es que engloba aquella interpretación que los cuidadores, en estos casos, que el cuidador hace sobre la situación que tiene. Es decir, la visión, la interpretación emocional, la interpretación cognitiva que los cuidadores hacen sobre esas tareas que tienen que realizar, ¿no? Y que la sobrecarga objetiva es al final también sobre la que tenemos que trabajar. También la objetiva, ¿no? Poder poner límites y poder, digamos, contar con otras personas a las que derivar algunas cosas que no se puede, a los que no puede llegar, pero la sobrecarga subjetiva en la que en este caso pues también nos interesa alinear, ¿no? Esa interpretación que se haga. Hay factores que influyen en el desarrollo de esta sobrecarga, siendo el tiempo de dedicación uno de los factores, pero también, sobre todo, la falta de confianza en las habilidades que se tienen para desarrollar los cuidados, la falta de preparación o de conocimiento de qué tengo que hacer para ayudar a mi ser querido, tanto en el ámbito instrumental como en el ámbito emocional, como a nivel social. También a mayor alteración de estilo de vida y mayor aislamiento, mayor visión negativa sobre la enfermedad y problemas de relación con el paciente, esto está todo asociado a mayores niveles de sobrecarga. Incluso el estado funcional del paciente, aquellos pacientes oncológicos que también tengan, pues, por ejemplo, afectaciones neurológicas, o que cursen con algún tipo de demencia o de problema neurocognitivos, los cuidadores no solo van a tener que enfrentar los síntomas y la situación de enfermedad oncológica, sino todas estas otras, por lo tanto, van a tener, digamos, mayor agotamiento en muchos casos. Pero tampoco todas las personas que se ven expuestas a situaciones de tener que cuidar de alguien van a ver mermado su bienestar. También hay algunos factores protectores que favorecen el ajuste adaptativo a la situación, ¿no? Algunos de estos factores puede ser, por ejemplo, que se tenga una buena cohesión familiar, que sea una familia unida o que se tenga esa cercanía a nivel
emocional y también de comunicación, que se sientan apoyados unos con otros, que haya un buen vínculo entre ellos, ¿no? Así, a grosso modo. Después, por otra parte, ser cuidador por iniciativa propia o no tener cargas laborales, también son dos de los factores protectores que ayudan a que el bienestar emocional del cuidador pues se vea también preservado, así como el grado de preparación para ejercer los cuidados, ¿no? Toda la información que tengan sobre cómo hacer, cómo debo hablar sobre esto, cómo podría ayudar en esta forma, cómo me manejo con los aspectos más médicos. A mayor grado de preparación, vemos que el bienestar mental y psicológico y social de los cuidadores pues se va a ver más, digamos, favorecido, no va a tener tanto riesgo, así como también el nivel de optimismo del cuidador. Y existen consecuencias positivas también de ejercer estos cuidados de esta situación, como el estrechamiento del vínculo con la persona querida, o por ejemplo, los sentimientos de satisfacción, de utilidad y la mejora de la autoestima. Entonces, ahora entraremos en la parte de, vale, sí, ya sé cómo influye no cuidarme, ¿no? Ya sé cómo influye el hecho en el que, digamos, ponga mis necesidades en un segundo plano para satisfacer los del otro. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo pongo en marcha esos recursos para cuidarme, ¿no? ¿Cómo preservo mi bienestar psicológico, mi bienestar mental, mi bienestar social? ¿Cómo me cuido mientras cuido, ¿no? Bueno, a mí sí que me gustaría ahora, os voy a ofrecer algunas pautas, algunos recursos que os pueden ayudar, pero por supuesto también cada familia y cada situación particular requiere que estos recursos se adapten a uno mismo. Yo os animaría a que vosotros en casa penséis cada uno qué os puede ayudar de todo esto. Os lanzaré algunas preguntas y que me gustaría que sí que vosotros reflexionarais sobre, digamos, personalizar todo esto que yo os voy a ofrecer para cada situación, ¿vale? Para adaptarlo a cómo cada uno lo puede llevar a cabo. Uno de los primeros pasos para cuidarme mientras cuido es tomar conciencia de la necesidad y el beneficio que tiene cuidarme, ¿no? Una persona, un cuidador que se cuida va a tener mejor preparación para afrontar esas situaciones de estrés, va a tener más energía, va a tomar mejores decisiones, va a quizás pues, tener una mayor aceptación de los errores que se puedan suceder a lo largo de los días, va a tener una relación más positiva tanto con el familiar enfermo como con el resto de familiares y se van a ver también reflejados estos en una mejora de la atención dedicada a la persona enferma, una mejora de los cuidados que se realizan. Y fomentar pautas de autocuidado. Entre ellas podemos destacar mediante conductas saludables o mediante actividades también gratificantes y con ambas. Por ejemplo, teniendo una alimentación equilibrada. Es importante cuidarnos porque sabemos que a nivel físico todas las situaciones nos pueden influir, entonces vamos a hacer cosas que a nivel físico nos ayuden. Alimentación equilibrada, comer bien y, por ejemplo, como pongo aquí entre paréntesis, comer sentado, dedicarse un tiempo para sí mismo, para poder comer, pues como hace prácticamente todo el mundo o las personas sin ir sin prisas, ¿no? Dedicarse un tiempo a poder comer sentado, a fomentar también hábitos saludables de sueño. Se recomienda pues tener un sueño de 7 horas mínimo. Esto parecerá imposible en muchos casos, puesto que estás durmiendo, pero estás con la oreja pendiente de ver si el familiar se ha movido, si se ha levantado, si necesita algo, ¿no? Esa sensación de estar dormido, pero estar pendiente. Es importante tomarse también periodos de descanso planificados. Voy a aprovechar cuando la otra persona duerme para dormir yo también. Voy a aprovechar que la otra persona está relajada en el sofá para relajarme yo también, ¿no? Dedicarse un tiempo consciente
al descanso, al ejercicio físico, que influye tanto a nivel psicológico como a nivel físico también en el bienestar. Además, esto aumenta las interacciones sociales en los casos en los que se puede hacer. Ahora quizás está un poco más complicado realizar ejercicio físico colectivo, pero quizás en un tiempo sí vuelva a ser posible, y si no, pues individual, salir a andar, salir a moverte, hacer algún tipo de baile, hacer, bueno, cada uno sabe qué ejercicio físico le gusta hacer o le podría gustar hacer. Así como implementar también técnicas de relajación para reducir esa activación fisiológica, ¿no? que seguro que en muchos casos está presente. La sensación de estar todo el tiempo en tensión puede ayudarse con técnicas de relajación. Después también es muy importante la planificación y la inclusión en la rutina de actividades gratificantes, de cosas que gusten, pues son fuentes de bienestar. Pueden ser cosas tanto individuales como cosas colectivas, tanto dentro de casa como fuera de casa, teniendo en cuenta la situación de pandemia, pero incluir, echar la imaginación de qué cosas puedo hacer que a mí me gustan, aparte de las obligaciones, aparte de la atención, qué cosas, porque además todo esto mejora en la autoestima y el autoconcepto de uno, ¿no? Cuando haces cosas que te gustan y te sientes bien por ello. Además, así se aumenta el tiempo personal. Por eso yo os animo a que penséis sobre qué podéis hacer que os guste en casa ahora mismo, o qué puedes hacer para disfrutar reduciendo el contacto social o manteniendo la distancia de seguridad con otras personas para no poner en riesgo quizás a los seres queridos que tenemos en casa, ¿no? Teniendo precauciones. Se pueden hacer cosas que fomenten el bienestar. Por otro lado, también es muy importante prestar atención a eso que nos decimos. Hay muchas veces que nuestra mente está, digamos, en automático, ¿no? Y existe una gran relación entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Al final, a nosotros las situaciones no nos afectan por cómo son, sino por la interpretación que hacemos de esas situaciones. Entonces, ante un mismo hecho se pueden pensar cosas muy diferentes y eso va en los pensamientos que tenemos sobre las situaciones, condicionan las emociones que tenemos y eso condiciona también los comportamientos que realizamos. En la situación de enfermedad oncológica, ¿no? Digamos que es como una montaña rusa emocional y es una situación nueva para muchas familias y que quizás pues, no estaban preparados para ello, no se lo esperaban, no lo querían en ese momento, ¿no? Y puede surgir una gran cantidad de pensamientos y de emociones y de sentimientos muy variados. Por eso es importante prestar atención a eso que se nos está pasando por la cabeza. Digamos que como nuestra mente es muy evolucionada, pero hay veces que nos juega malas pasadas, ¿no? Porque hay veces que el cerebro se puede, lo que pensamos se puede volver en nuestra contra. Si tenemos esos pensamientos automáticos y lo que los psicólogos llamamos sesgos cognitivos, ¿no? Y que están interfiriendo, que son pensamientos que no son realistas, que están interfiriendo en nuestro bienestar, que no son ajustados a la realidad y que quizás pues están repletos de esa tengo que, debería, esto no debería, porque a mí, por ejemplo, aquí os dejo algunos pensamientos erróneos, ¿no? Respecto a los cuidados o sobre el cuidado de uno mismo, que en muchos casos se asumen como verdaderos, pero que realmente no lo son, sino que pues no son ajustados y son automáticos, son creídos, como por ejemplo el debo ayudar en todo. Eso es entendido como algo que se debe ayudar en todo, pues quizás no se debe ayudar en todo, quizás debemos ayudar en lo que podemos ayudar. O nadie me ayuda, o no tengo tiempo para mí, o le va a sentar mal el siguiente ciclo de quimioterapia. No digamos como que al final, prestando de forma consciente atención a nuestros pensamientos y sometiéndolos a algunas preguntas de oye, ¿qué consecuencias tiene que yo esté pensando esto? ¿Qué beneficios? ¿Cuánto de real hay en esto que estoy pensando? Y sobre todo cuando usamos
esos adjetivos de horroroso, esto es horrible, esto es catastrófico. Ahí ya estamos poniendo etiquetas que están condicionando cómo nos sentimos, qué emociones tenemos y qué hacemos. Por lo tanto, sí que es importante prestar atención a este diálogo interno. Por otra parte, hemos hablado de los pensamientos, pero también tenemos que hablar de las emociones, que muchas veces no tenemos conciencia, no prestamos atención a cómo me siento, ¿no? Y ante, por ejemplo, la pregunta de un ¿cómo estás?, respondemos con bien y mal. Es importante, como primer paso para poder regular una emoción, que las emociones, bueno, ahora lo comentaremos, pero son necesarias y son útiles, ¿no? En todas las emociones nos están informando sobre algo, las emociones están ahí para informarte de algo, para reflejarte una situación interna, ¿no? Cumplen una función y es importante ponerle una palabra específica a aquello que estamos sintiendo. Yo os animo a ampliar para lo que os venga bien, esa conciencia emocional, ese vocabulario emocional. Y en vez de decir estoy bien o estoy mal, ser capaz de decir estoy alegre, estoy optimista, segura, entretenida, estoy respetada, me siento respetada, o me siento satisfecha. O decir, pues me encuentro mal, me encuentro triste, me encuentro hoy aburrido, hoy estoy melancólica y ahora estoy asustada y quizás estoy agobiada o me siento irritada, como ir más allá de ese bien y mal y tratar de aumentar esa conciencia emocional porque es el primer paso para poder regular una emoción. Las emociones no son buenas o malas, sino son agradables quizás o desagradables, pero todas son necesarias. A mí me gustaría ahora, por ejemplo, hablar de la tristeza y posteriormente de la culpa, que son dos de las emociones y sentimientos bastante frecuentes en los cuidadores. Muchas veces los cuidadores sienten tristeza, pero es importante saber por qué. ¿Por qué? ¿Qué función cumple la tristeza? Pues la tristeza surge en muchas ocasiones ante los cambios y ante las pérdidas. Cuando, por ejemplo, vemos que la persona que cuidamos va decayendo, cuando ha cambiado el rol de esa persona enferma, cuando antes era una fuente de apoyo y ya no lo es, o por el momento no lo puede ser. Por lo tanto, eso me hace que me sienta triste. Cuando es normal también sentir tristeza ante pérdida de relaciones sociales y al pasar más tiempo en casa. Eso yo creo que es algo bastante compartido por toda la sociedad, ¿no? En la sociedad y en este caso los cuidadores pueden sentirse tristes cuando pierden esas relaciones sociales y esas actividades gratificantes. Al final esa tristeza está ahí para informarnos de esos cambios y esas pérdidas y es adaptativo. En justa medida, esa tristeza es buena sentirla y aceptarla. Entonces, cuando tenemos esta emoción, ¿qué podemos hacer? Pues por un lado, identificar las situaciones en las que me siento triste, identificar qué tipo de situaciones han generado en mí esta tristeza y qué pensamientos tengo asociados. Por eso de ver si hay algún tipo de pensamiento automático o pensamiento que quizás no es del todo correcto y que quizás me estoy hablando a mí de una forma de la que no le hablaría a otra persona. También es importante asignar un significado a esa emoción, o sea, entender por qué nos sentimos tristes y evitar frases del tipo no debería sentirme así. Evitar la tristeza, pues al final es una forma de rechazar, ¿no? Esto que está pasando. Entonces, al final esa emoción va a hacerse notable si no es haciéndote sentir triste, pues con otro tipo de problema. También es importante darnos tiempo y respetar esos momentos que quizás la tristeza nos pide un ratito de estar en contacto con ella y ya después buscar alguna forma de regularla, que no es controlarla, sino regular la emoción e intentar sentirnos un poquito mejor. Ya he estado en contacto con la tristeza un rato y ahora voy a tratar de aliviarla. Por ejemplo, hablando con seres queridos, expresando cómo nos sentimos o buscando momentos agradables, haciendo ejercicio físico, distrayéndonos, poniéndonos en contacto con otras cosas.
Por otro lado, me gustaría que habláramos también de la culpa, que es bastante frecuente en los cuidadores, esa sensación de culpa ante momentos que se dedica tiempo a lo mismo. Si salgo con mis amigas a una cena, estoy descuidando a mi familiar, sí. O incluso la culpa por desear que todo termine en algunas ocasiones, cuando quizás se viene el pensamiento de no aguanto más esto va a acabar conmigo y ojalá esta situación acabe ya. Y luego se te genera culpa y malestar. También se siente culpa por hechos del pasado o por las discusiones familiares que pueden tener lugar, incluso por decirle no, o por las discusiones con la persona querida, o por la búsqueda de la perfección, de intentar llegar a todo y no conseguirlo. La culpa es un sentimiento que surge en muchas de esas situaciones, es bastante compartida por los cuidadores y tiene una importante repercusión en el bienestar psicológico y emocional del cuidador. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues, como hemos comentado con la tristeza, identificar las situaciones en las que aparece esa culpa y qué pensamientos tengo asociados, qué esquemas tengo, qué, digamos, lemas tengo en mí mismo que me generan esta culpa, este malestar. Debemos expresarlos también y aceptarlos. Expresar por qué me siento así. Y evitar los deberías, que son un arma de doble filo. Debería o querría. Debería o me gustaría. Así como reconocer también los límites. ¿Qué límites tengo yo? ¿Hasta dónde llego yo? Y diferenciar entre culpa y responsabilidad. La culpa al final es algo muy cognitivo que te deja estancado y te produce malestar. Sin embargo, la responsabilidad te lleva a la acción, ¿no? Te lleva a hacer algo para cambiar quizás esa situación o para tratar de ayudar o de cambiar algo. Por otra parte, también es importante fomentar estrategias de afrontamiento adaptativas y de solución de problemas que ayuden a los cuidadores a resolver los conflictos o las dificultades que puedan encontrarse en su día a día. Es diferente preocuparse de ocuparse. Nosotros decimos mucho, no te preocupes, ocúpate. Al final preocuparse es algo bastante cognitivo te tiene ahí, pero no te lleva a una acción. Sin embargo, cuando te ocupas, estás buscando soluciones para alguna situación que quizás en ese momento no nos gusta. Es importante también pues, manejar ese estrés al que en ocasiones podemos encontrar y saber pedir ayuda, incluso derivar alguna de esas tareas, ¿no? ¿Qué puede hacer mi familiar por sí mismo? La persona con la enfermedad, ¿qué puede hacer? Así fomentamos también la autonomía y la independencia de la persona cuidada, que hay veces que los mismos pacientes oncológicos se quejan de estar como súper mimados, ¿no? De estar como muy arropados y de perder esa autonomía e independencia, que quizás sí que pueden hacer cosas por sí mismos y hay veces que no le estamos dejando para que no se canse, para que no se preocupe. Hay cosas que sí quieren y pueden hacer. Además, también ser conscientes de cómo pedir y aceptar ayuda de los demás. Como hemos comentado antes, puede que haya más de un miembro que se ocupe de los cuidados informales, que sean más personas del núcleo familiar, pero sobre todo es una persona la que se ocupa, incluso a veces que rechaza cualquier otro tipo de ayuda. Ser consciente también de hasta dónde llega mi ayuda, hasta dónde yo puedo ocuparme de esto, respetando también mis necesidades físicas y psicológicas y mi bienestar emocional. Poner límites asociados a la culpa. Si pongo límites, me siento mal. No, quizás podemos poner límites también de manera asertiva. Y también buscar formas de manejar y aceptar esas emociones desagradables, como hemos comentado antes, y buscar fuentes de bienestar, de practicar el buen humor. Aquí, bueno, quería presentaros esta tablita sobre diferentes formas de afrontamiento. Al final, el afrontamiento activo es el que está asociado con un mejor bienestar psicológico, emocional, ya sea también centrado en el problema, pero también centrado en la emoción.
centrado en el problema, pues buscando información, tomando decisiones, resolviendo conflictos, priorizando metas, pidiendo ayuda instrumental. Quizás hay organizaciones, organismos, algún tipo de recurso que me pueda ayudar a mí y me libere en parte, en tiempo o en calidad de esos cuidados que estoy realizando, o podría hacer mejor con tal ayuda. Así como otros centrados en la propia emoción, que son sobre todo las que nos hemos centrado aquí en esta ponencia, reformulando esos pensamientos automáticos que tenemos, o esos pensamientos que quizás no son los más adaptativos, ni los más correctos, ni los más ajustados a la realidad, reconociendo y aceptando esas emociones desagradables, buscando apoyo y ayuda emocional, haciendo ejercicio, practicando la relajación o haciendo cualquier otra actividad que nos ayude. Sino también podemos optar por un afrontamiento pasivo, pero al final nos están resolviendo conflictos, evitando o dejándolo para luego y ocultando las propias emociones y tomando pues sustancias o médicas o incluso de alcohol u otro tipo de drogas, ¿no? Que son, al final es un tipo de afrontamiento que está relacionado pues con a largo plazo, bueno, ya corto, pero ya largo, con un malestar emocional. También es importante, como hablábamos antes, de ese factor de protección, la cohesión familiar, pues es importante también tener una buena comunicación familiar, tanto a nivel emocional como a nivel de otro tipo de situaciones, ¿no? Que al final en la familia se cree un canal en el que cada miembro pueda expresar sus emociones, pueda expresar aquello que le molesta o críticas o situaciones que prefiere que se cambien o que se hagan de otra manera, siempre desde la asertividad, expresando mis intereses pero respetando también los derechos del otro. Podemos pedir cambios de conducta de manera asertiva, por ejemplo, con estos tips, ¿no? Con estas herramientas, eligiendo un momento adecuado en el que tengamos tiempo para hablar de algo que queremos que que se cambie, eligiendo ese momento adecuado donde tengamos tiempo también, donde las otras personas vayan a estar en un estado psicológico que puedan entenderlo, ¿no? Y que puedan escuchar lo que tú quieres comunicar, concretando las situaciones concretas, las situaciones específicas que queremos que se cambien, expresando cómo a ti esa situación te hace sentir sin recriminar, con mensajes yo, y proponiendo cambios, haciendo una propuesta, intentando llegar a un acuerdo. Por ejemplo, con esta, ¿cuándo yo me siento? Porque y me gustaría? ¿Qué te parece si? Que son como palabras que nos ayudan a tenerlo ahí, que se quema en la cabeza. Por ejemplo, cuando tú me pides que recoja la habitación, yo me siento cansada porque entiendo que es algo que también tú puedes realizar y me gustaría que en la medida de lo posible tú lo hicieras. ¿Qué te parece si para la próxima ordenamos la habitación de forma conjunta o lo hacemos de otra manera, ¿no? Simplemente quedarse con un cuándo, yo me siento porque y me gustaría. ¿Qué te parece si al final esta es una receta que ayuda mucho a pedir esos cambios de conducta de manera asertiva? Y por otro lado, también me gustaría ofreceros esta técnica de gestión del tiempo para aumentar ese tiempo personal también. Haciendo una lista, priorizando, haciendo una lista con las cosas que hay que hacer, ordenando la segunda importancia y asignándole el tiempo que se va a necesitar para cada tarea, haciendo otra lista con las cosas que a uno le gustaría hacer, no solo las obligaciones, sino también lo que le gustaría hacer. Igual, ordenando la segunda importancia y viendo cuánto tiempo te podrían requerir. Y después unir ambas listas en una única, combinándolas y
así poder meter cosas que nos gustan, introducir actividades gratificantes dentro de aquellas actividades, aquellas tareas que forman parte quizás pues, de los cuidados o de las responsabilidades laborales o familiares. Por otro lado, me gustaría también dejaros este decálogo que he recogido de un decálogo de la Cruz Roja sobre los derechos del cuidador. El cuidador tiene derecho a dedicar tiempo a sí mismo sin tener sentimientos de culpa, derecho a experimentar sentimientos negativos por ver a su familiar enfermo, derecho a solicitar información sobre todo aquello que no comprenda, derecho a buscar soluciones a problemas que se ajustan a sus necesidades y a las de sus familiares, derecho a equivocarse, a ser reconocidos como miembros valiosos de la familia y de la sociedad, derecho a aprender y a disfrutar del tiempo para aprender, derecho a expresar sus sentimientos, derecho a poner límite a las demandas excesivas y derecho a cuidar de su futuro. Me parece que este decálogo recoge bastante bien todos los ámbitos que hemos ido trabajando en esta ponencia de cuidado del cuidador. Y ahí me gustaría finalizar con un poema de Jorge Bucay. Bueno, tengo dos poemas, pero os lo voy a leer. Quiero que me oigas, bueno, se llama Quiero. Quiero que me oigas sin juzgarme, quiero que opines sin aconsejarme, quiero que confíes en mí sin exigirme, quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí, quiero que me cuides sin anularme, quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí, quiero que me abraces sin asfixiarme, quiero que me animes sin empujarme, quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí, quiero que me protejas sin mentira, quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo sin condiciones. A mí me parece este poema bastante apropiado para esta situación en el que hay un vínculo tan importante entre el cuidador y la persona cuidada y cómo este poema puede recoger el rol de ambos, ¿no? y poder inspirar a alguien. Y también que va más enfocado al autocuidado, al propio cuidado. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz, con su trabajo o con su amor, quien no arriesga lo cierto en lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos insensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy. No te dejes morir lentamente, no te impides ser feliz. Este poema de Pablo Neruda se llama Muere lentamente y quería finalizar aquí mi ponencia, pues también recoge muy bien cómo quien no se dedica también tiempo a sí mismo, quien no se cuida, quien no hace cosas que le gustan a pesar de sus responsabilidades, a pesar de sus elecciones, cómo todo esto puede influir en su bienestar. Bueno, y finalmente daros las gracias a todos por haber llegado hasta aquí en esta ponencia. Deciros que para cualquier duda estaría encantada de poder leeros en ese correo que os dejo ahí abajo y de responder las preguntas que tengáis, sugerencias o comentarios y daros bueno, de nuevo las gracias por habernos escuchado y que el equipo de psicólogos de AEAL pues siempre estará a vuestra disposición para poder ayudaros en el momento en el que lo necesitáis. Muchas gracias y aquí.